La historia que quiero vivir. Un viaje al pasado mexicano a la manera de José Manuel Villalpando. Amigas, amigos, muy buenas tardes tengan todos ustedes. Los saluda con el afecto de siempre José Manuel Villalpando aquí en el programa de hoy de la historia que quiero vivir, que estamos transmitiendo en vivo a través de los micrófonos y frecuencias de Radio Fórmula en el 103.3 de FM, en el 970 de AM, ya lo saben, aquí en la capital de la República Mexicana. Llegamos a alguna que otra ciudad del interior del país donde nos permite la competencia de los autos de lujo, pero eso sí, alcanzamos con nuestras frecuencias hasta los Estados Unidos de América, a Puerto Rico, a Canadá y a todo el territorio nacional y buena parte del mundo donde existe internet a través de la página www.radioformula.com.mx. Como siempre, también les quiero recordar que están a su disposición nuestras vías electrónicas para comunicarnos, ya sea en el correo villalpandohistoriador@gmail.com o bien en la página de Facebook Villalpando y la Historia. Y como siempre hacemos, déjenme primero que nada agradecer a los amigos que ya se tomaron la atención de escribirme, porque ese minuto de molestia de pensar qué decir, yo lo aprecio enormemente, porque para mí es sumamente importante, como a don Enedino Pérez, que me dice que ya está listo para escuchar el programa, se lo aprecio enormemente, o también a nuestro amigo Rolando Orozco de Puebla, que también nos escucha siempre cada semana, y esta me dio mucho gusto, a don Noé Sajade, que me dice que es el más ágil promotor de nuestro programa allá en la ciudad de Nueva York, en los Estados Unidos, y lo promueve con la comunidad mexicana, cosa que le aprecio a don Noé infinitamente. Bueno, el programa de hoy, antes del programa de hoy, déjenme recordarlo porque ya me lo pidieron hace un momento, que mañana, si ustedes no tienen nada mejor que hacer y están cerca de Ecatepec, allá en el Estado de México, al norte de la ciudad capital de este país, a las 12 del día voy a estar en la Casa de Morelos, en el sitio exacto donde fue fusilado el siervo de la nación, a las 12 del día, mañana domingo 28, para dar una conferencia, una plática en realidad, que tiene que ver con la muerte de don José María Morelos y Pavón y con la historia de sus restos mortales, que es verdaderamente interesante. Así que los que quieran, con todo gusto, allá nos vemos mañana en la Casa de Morelos en Ecatepec, en el sitio que ustedes conocen seguramente, los que viven por allá, donde fue fusilado el siervo de la nación. La entrada es absolutamente gratuita, por supuesto, y pues me dará mucho gusto saludar a los amigos que quieran acompañarme mañana, domingo a las 12 del día, en la Casa de Morelos en Ecatepec, para platicar de un tema que tiene que ver con el Día de Muertos, porque en realidad para eso lo han organizado, y con eso abren la Semana de Muertos allá en Ecatepec con eventos culturales como este. Así que allá nos vemos los que gusten. Y el tema de hoy tiene que ver con el Día de Muertos, como lo había yo anunciado, porque miren amigos, el morbo o el placer acaso de compartir, de narrar, de escribir, de escuchar, de interesarse por historias que tienen que ver con los muertos es algo muy común a la humanidad desde los tiempos más remotos. En todas las culturas, en todas las civilizaciones se ha dado este énfasis por contar historias de muertos. Esto es algo absolutamente normal, repito, en todas las culturas. Todos sabemos, por ejemplo, que ya desde la más antigua y remota época, los egipcios tienen un gran concepto acerca de la muerte. Hasta edifican grandes pirámides para conservar allí, como tumba, los restos de sus faraones. Y esta costumbre y tradición pues ha sido absolutamente común a toda la humanidad en todos los tiempos, en todas las épocas,
y México pues no ha sido la excepción. Claro, nosotros tenemos un gusto muy singular por la muerte, que yo tengo mi propia hipótesis de que es algo pues como un disfraz, una máscara para poder ocultar en el fondo un cierto placer morboso, repito, por ella, ya que pues nos hemos dado a la tarea, por ejemplo, de hacer calaveritas, de hacer festejos en los panteones, de tener inclusive, como hoy en la tarde, aquí en la Ciudad de México, un desfile que no existía, amigos, ustedes recuerdan, hace 6 años, comenzó hace relativamente un quinquenio, a partir de la película de James Bond que se filmó en buena parte, su primera parte aquí en la capital, y que inventaron un desfile de muertos con una procesión festiva, bailando y cantando y moviéndose, que no existía antes y que tiene apenas unos cuantos años y que hoy se va a celebrar de nuevo. Pero bueno, es una forma de ir incrementándose las tradiciones culturales, no lo niego, y pues México se pinta solo para eso. Recordemos que hay algunas muy antiguas que se conmemoran y se han declarado inclusive patrimonio de la humanidad, como este caso la fiesta de muertos, un patrimonio intangible, como lo que ocurre en Pátzcuaro, allá en la isla de Janitzio, o lo que ocurre también en Mixquic, aquí en la Ciudad de México. Y tenemos hasta un lenguaje festivo para hablar de la muerte, como una especie de burla hacia ella, que repito, para mí es simplemente enmascarar un gusto muy singular, como ahorita lo demostraremos de manera histórica. Recuerden que nuestro refranero mexicano está lleno de alusiones a la muerte, desde aquellas que van como frases que se repiten comúnmente de manera cotidiana, desde aquella que los muertos al cajón, los vivos al fiestón, o esta otra que dice que el muerto al gozo, el muerto al pozo y el vivo al gozo, y su paralela que es el muerto al hoyo y el vivo al pollo, o aquella otra también de que de limpios y de dragones están llenos los panteones, frase muy típica de las abuelitas, o esta otra, matrimonio y mortaja del cielo bajan, o esta que es para machistas misógenos, que mujeres juntas solo difuntas, o quizás algunas otras más que todos recordamos, que se usan comúnmente de ya chupó faros cuando alguien fallece, o ya colgó los tenis, ya estiró la pata, o cuando alguien quiere escaparse de alguna responsabilidad, no me cuelguen ese muertito. También hay otras muy simpáticas para deshacerse de los deberes, que se puede ilustrar con un par de frases. Muerto el perro se acabó la rabia. Muerto el perico, ¿para qué quiero la jaula? Muerto el ahijado, ¿para qué quiero el compadrazgo? O cuando hay que cobrar una deuda, mira, ya caete cadáver. En fin, hemos utilizado este concepto de manera muy, muy simpática, hasta en las canciones. Si me han de matar mañana, que me maten de una vez. O en frases célebres, ¿no? Más vale vivir, más vale morir que vivir de rodillas. O aquellas otras que dicen, pues, de que nadie se muere la víspera. O bien, pues hay frases que sirven para todo tipo de comentario, porque pues el muerto a la sepultura y el vivo a la travesura. Yo creo que esto es un enmascaramiento. A los mexicanos, tradicionalmente, y como pasa en otras culturas, e históricamente vamos a comentarlo, les gusta el tema de la muerte. Es un espectáculo que atrae. Y esto sucedió. La primera noticia que tenemos, y vamos a remontarlo, los invito a que me acompañen a viajar al año de 1487, cuando gobierna la gran Tenochtitlan, el Tlatoani, o emperador o monarca, como quieran ustedes llamarle, Ahuizotl. Un monarca importantísimo que fue el que expande el gran imperio Tenocha y que llega con él hasta Michoacán, Querétaro, Guanajuato, hasta Oaxaca, hasta Veracruz, hasta el actual estado de Guerrero. Un hombre pues que conquista y que se convierte en el más importante Tlatoani hasta ese momento que habían tenido los habitantes de Tenochtitlan. Y es tal su poderío que a él le corresponde terminar
la última etapa constructiva del Templo Mayor, aquí en el centro de la Ciudad de México, y decide hacer una gran ceremonia que va a durar 4 largos días para inaugurarlo con un festín, literalmente un festín, para todos los habitantes de la Gran Tenochtitlan, que se calculaba su población ascendía a cerca de 200,000 pobladores. ¿Qué hizo para la inauguración? Una gran matanza. Las crónicas varían, oscilan en sus datos. La que menos le considera o le carga muertitos a Huizotl habla de 20,000 sacrificados en esos 4 días. Algunas se exceden y se van al extremo de decir que fueron cerca de 80,000 los cautivos que fueron sacrificados a los dioses en esos 4 días de celebración. Pero sean 20,000 o sean 80,000, es una barbaridad el número de muertos que en aquella ocasión hubo en Tenochtitlan. Pero déjenme decirles algo más importante. El pueblo, los aztecas, los mexicas que estaban viviendo ahí en la ciudad, las familias enteras, hombres, mujeres, niños, ancianos, todos presenciando el espectáculo. La muerte atrae. Volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para el segundo bloque de esta tarde de la historia que quiero vivir. Muchas gracias a don Santiago Rosas Pérez, que siempre nos escribe desde Puebla y me pregunta que si en San Juan de Ulúa se libró la última batalla para la independencia de México. En realidad sí fue la última batalla para consumar la independencia de México, que ocurrió ya en el año más adelante, de 1824, el día 23 de noviembre, que es el día también en que se conmemora el Día de la Armada de México, y cuando justamente gracias a los barcos de guerra mexicanos se bloquea el castillo de San Juan de Ulúa, se echa a un lado, se puede rechazar a la escuadra española que venía a traerles alimentos y bastimentos, y finalmente gracias a ese bloqueo, ese sitio naval, el propio castillo se va a rendir a las tropas mexicanas, siendo este el último bastión español en nuestro territorio, que ese día cayó derrotado y termina con ello la independencia. También aprecio mucho a don César Daniel Vivar Mariscal, que nos saluda. Mil gracias. Doña Frida Meyers, que siempre nos escribe y nos pide también un saludo a su papá, don Jesús García. Muchísimas gracias. Don René Sixtos, desde Waukegan, Illinois, que bueno, muchas gracias que nos escuche desde por allá, se lo aprecio enormemente. Don Francisco Javier Schroeder Quintero, que me pregunta si existe un registro de los soldados austriacos y alemanes que llegaron a México como parte del ejército de Maximiliano, que su antepasado vino ahí en esa inmigración. Sí lo hay, no aquí en México, aquí se han escrito un par de estudios sobre el tema, los puede usted buscar fácilmente en internet, uno de ellos ya de hace tiempo en la Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística, otro más recientito que publicó la editora Miguel Ángel Porrúa. No recuerdo en este momento los autores, pero sí conozco el tema. Pero la lista exacta y completa no la va a encontrar aquí. Tendría que buscar en los archivos del Estado en Viena, que es donde se reclutó la tropa y donde partieron los regimientos de voluntarios austriacos y húngaros, más que alemanes, que acompañaron a Maximiliano. Así que este es un trabajo para más bien investigarse allá en Viena, en Austria. Don Juan Carlos Milán Soto me dice, y con mucha razón, de que quizás lo que los mexicanos tratamos de enmascarar es el miedo a la muerte, que es análogo a silbar cuando se pasa junto a un panteón de noche, o los que se encomiendan a la Santa Muerte, es por miedo. A lo mejor sí, sin embargo a los mexicanos, a todos creo que nos da miedo morir, por supuesto, pero también hay que reconocer que nos da mucha curiosidad, morbo y no sé qué deseo ver morir a otros. Si no, no estaría la televisión plagada como está de asesinatos y de crímenes, desde a nivel programas de televisión hasta noticias. Y bueno, y las redes sociales no se diga el atractivo que causa cuando hay una ejecución y se pasa por YouTube. Todo el mundo se pone a ver eso. También le agradezco pues infinitamente a don Víctor Torres Nuevo, y me dice él, compitiendo, que también es el más ágil promotor del programa allá en California.
Así que le agradezco infinitamente porque es allá los sábados a las 2 de la tarde en California. Muchas gracias a don Víctor Torres Nuevo, se lo aprecio enormemente. Y bueno, decíamos hace un momento que en este gran festín que organiza Ahuizotl para inaugurar el Templo Mayor, los miles de sacrificados pues tienen como público a buena parte de la población de Tenochtitlan que salió a las calles a ver no solamente la fila inmensa, que debe haber sido una fila larguísima, de los que poco a poco irían ascendiendo en los peldaños del Templo Mayor para llegar hasta el mero arriba, la cúspide, en donde serían sacrificados, sino sobre todo la gente estaba expectante. Aquí habría una razón que explicar de por qué había ese gusto tan particular por estar presentes en los sacrificios humanos. Y la razón es muy sencilla, porque de ellos dependía la subsistencia de la población, ya que el sacrificio humano produce como resultado la carne para que la población se alimente. Es la proteína cárnica que los aztecas, los mexicas, para ser más precisos, requieren para poder vivir. Recuerden, amigos, que tenían animalitos, ¿sí?, como las serpientes, las lagartijas, los guajolotes, los xolescuincles, y se acabó. No había manera de obtener más recursos de carne, y los sacrificios humanos suplen en la dieta azteca esta necesidad de una proteína proveniente de la carne, que más adelante, bueno, se suplirá cuando llegue la hora de la conquista, con los cerditos, cochinitos y puerquitos que nos traigan de la vieja Europa. Pero en este primer momento, cuando es una población tan grande, repito, de casi 200,000 personas que hay que alimentar, la mejor manera de hacerlo es vía el sacrificio humano. Y en estos 4 días de festejo gigantesco que organiza Ahuizotl, pues va a haber carne para todos, y pues había que comérsela seguramente. Déjenme decirles que Fray Bernardino de Sahagún, en su magnífico libro que les recomiendo, La historia verdadera de las cosas de la Nueva España, examinó todo este asunto de la antropofagia y los sacrificios humanos y llegó, gracias a su conocimiento proveniente de los antiguos aztecas que sobrevivieron a la conquista, a quienes interrogó, logró establecer hasta un calendario festivo de los sacrificios humanos que se realizaban en Tenochtitlan. Como ustedes seguramente recuerdan, el año azteca se divide en 18 meses de 20 días cada uno. Quedan 5 días en los cuales son como una especie de limbo de días en los que no hay culto, no hay rito. Esos 5 días no hay sacrificio humano. Pero en los demás 360 días, diario se sacrifica gente, diario. Siempre hay cautivos para el sacrificio y en algunos meses hay sacrificios especiales, como por ejemplo en algunos meses hay niños, en otros mujeres, en otros guerreros famosos, en fin, siempre hay, pero todos los días hay sacrificios humanos. ¿Por qué? Para honrar a los dioses, por supuesto. Esta es la visión antropológica que nos han dado los expertos que conocen de estos temas para tratar de esquivar el problema de la antropofagia y tratar de convertir esto en un rito mágico religioso en la cosmogonía azteca para honrar a los dioses, pero que desde un punto de vista materialista pues es simplemente la necesidad alimentaria de todo un pueblo, de una población enorme de más o cerca de 200,000 personas que requieren de comida, y la comida proviene pues del sacrificio humano, que conjuntado con el maíz, que es el otro regalo de los dioses, puestos en una cazuela a hervir, a cocer, la combinación maíz y carne humana de Tlaxcalteca, Huejotzinga, Xochimilca, el cautivo que haya sido, da como resultado el pozole, que es un plato que los dioses obsequian a los habitantes de Tenochtitlan. Hoy lo comemos de pollo, o de cerdo, o de res, pero en aquel tiempo el pozole, que es la combinación maíz y carne, la carne proviene de un indígena de las etnias sometidas que, como todos sabemos, tenían la obligación de hacer la guerra florida, cada 20 días con los aztecas,
en una guerra que estaba pactada de antemano, en la cual siempre quedaban derrotados gracias a la superioridad y supremacía militar indudable que tenían los mexicas y que tenía por objeto los cautivos, traer prisioneros para el sacrificio. Fíjese que como rasgo curioso, los guerreros aztecas más afamados no son los que más matan en combate, es más, no se mata en combate como lo hemos platicado en otras ocasiones, sino que los guerreros más diestros, los más capaces, los más reconocidos, son aquellos que tienen la mayor habilidad, astucia, capacidad para traer prisioneros vivos. Inclusive cuando se hace el desfile triunfal, cada 20 días después de las guerras floridas, la población sale a aplaudir, a ovacionar a aquellos guerreros que traen tras de sí amarrados y atados y los viene jalando más prisioneros que los demás. Estos son los verdaderos héroes, los valientes, los que han capturado vivos a más personas porque son quienes más benefician a la ciudad porque traen más alimento. No los sacrifican inmediatamente a los cautivos, como todos sabemos, sino que los encierran, los hacen engordar. Las crónicas dicen, son cebados. Es decir, les dan de comer para que se alimenten bien, para que tengan más peso, más robustez. Y cuando ellos consideran prudente, pues los van sacando, repito, todos los días al sacrificio humano, que tiene una peculiaridad muy, muy simpática. Se realiza en la parte más alta de los templos. Y si ustedes han visitado el Templo Mayor aquí en la Ciudad de México, han visto la piedra de los sacrificios, se habrán percatado de su carácter ergonómico. Es una piedra vertical en la cual se recuesta viendo hacia el frente, hacia arriba, al cautivo, que el efecto de colocarlo en esa piedra es que la espalda queda perfectamente acomodada de tal suerte que el pecho, que las costillas se expandan, se puede abrir los espacios intercostales para facilitar que a través de ellos el sacerdote que está aclamado por la multitud que se encuentra abajo del templo pueda insertar, clavar el puñal de obsidiana con un golpe efectivamente técnico y diestro para que no vaya a picar el corazón, de tal suerte que pueda este hombre con el cuchillo abrir el espacio suficiente para que quepa su mano. Con la mano arranque el corazón del cautivo, lo eleve y tiene que estar latiendo todavía para que el sacrificio sea válido. Una vez que sucede esto, el cadáver se arroja escaleras abajo y allí unos funcionarios del propio templo llamados destazadores lo parten en pedacitos para repartirlo. Volvemos, amigos, enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para el tercer bloque de esta tarde. Gracias a don Raúl Tamayo, que nos saluda como siempre desde Indianápolis. Me dice que la película Apocalipto retrata este tipo de cuestiones. Sí, en efecto, es una película que son de las pocas que he visto y a mí me pareció muy, muy buena. Claro que para las mentalidades pro-indigenistas les pareció despreciable, pero yo creo que está muy bien lograda. Don Alfonso Rodríguez, le agradezco muchísimo, me saluda desde San Luis Potosí. Me manda una explicación sobre la frase de chupó faros. Muchas gracias. Don Iván García, también le agradezco infinitamente. Dice que hoy falleció, bueno, no falleció, el insurgente mexicano Pedro Moreno. No falleció, lo mataron en combate. Don Jorge Chaboya me dice que es de sorprenderse que para los anglosajones el 31 de octubre es para celebrar cosas sobrenaturales y para nosotros los 2 días después. No es sorprendente. Es que tanto las costumbres mexicanas como las anglosajonas parten, en este caso, de una misma fuente original, que es el Día de Todos los Santos, o su similar, que celebraban las viejas tribus celtas que poblaron buena parte de Europa, particularmente Inglaterra y también España. Son los originarios del mito que una vez confundido con las ideas del judaísmo y después del catolicismo, van a dar como resultado ambas tipos de celebraciones, la norteamericana de Halloween y la nuestra de Día de Muertos. De alguna manera los dos tienen parecidos. Ya veremos cómo en Halloween, si me da tiempo platicarlo hoy, pues se basan también en una idea cristiana de la ridícula forma como los protestantes calvinistas
al igual que los católicos ortodoxos mexicanos o no hispanos, decidieron que debían combatir la brujería, lo cual en ambos casos es una absoluta tontería. Pero por eso coinciden estas fechas de 31 de octubre, 1 de noviembre y 2 de noviembre, porque son parte de la tradición celta, combinada ya con el judaísmo y después el cristianismo. Rosa Araceli Rotaeche me dice que no cree que ese atractivo sea únicamente de los mexicanos. No, nunca dije eso. Dije, como usted bien lo conoce y lo dice ahí, que es algo común en todas las poblaciones, en todas las culturas. El presenciar la muerte es parte de la hipocresía del ser humano y en todo el mundo se da. Usted cita perfectamente bien el ejemplo de que las personas iban con toda y familias a ver a los ejecutados en la Revolución Francesa en la Plaza de la Concordia, que les cortan la cabeza en la guillotina, pero también simplemente baste hoy en día con el número de visitas que tienen las muertes en YouTube para que se usted cuenta cómo a la gente le gusta mucho, o en China cuando son ejecuciones públicas, cómo se llenan las plazas para ver a los que fusilan. Es totalmente normal. Estamos hablando únicamente del caso mexicano. También le agradezco mucho, rápidamente un par de más mensajes. Don Fernando Salinas, que me escribe desde McAllen, allá, muchísimas gracias. Don Fernando Paulina Bedillo, de Morelia, Michoacán, se lo aprecio enormemente. Federico Flores Pérez me hace una pregunta muy interesante, que qué opino de lo que dijo la fallecida doctora Elsa Malvido, que era una gran conocedora, quien llegó a tener un seminario sobre el estudio de la muerte de México, y que llegó a decir que la cultura del Día de Muertos actual nació durante el cardenismo, que tiene más que ver con el rito español que con el indígena. Sí, es totalmente cierto. Recordemos que en cierta época mexicana nos dio por el nacionalismo un tanto cuarto ramplón, y como en México se celebraba más que el Día de Muertos, fíjese qué interesante, el Día de Todos los Santos o los santos chiquitos o los muertos chiquitos, pues como parte de las costumbres que implantó el gobierno nacionalista revolucionario, está el Día de Muertos al promocionar sobre todo lo que acontecía en Pátzcuaro y en Janicio, allá en Michoacán, que se prodigó por todas partes. Antes no había tanto culto de Día de Muertos, como recuerdan ustedes otro intento fallido que hemos platicado. También se intentó suplantar a los Santos Reyes porque Quetzalcóatl que daba regalitos. Todo esto es el mismo tiempo del nacionalismo mexicano, pero en este caso el Día de Muertos prendió y prendió muy bien, tanto que hoy tendremos nuestro desfile aquí en la Ciudad de México tipo James Bond. También me dice don Jorge Gallo una cosa bien interesante, que el caricaturista Rius menciona que los españoles reescribieron la historia para justificar la conquista y que obligaron a los indios a exagerar sus costumbres. No es una tontería, mire, la mayor prueba, porque el señor no conoce historia, recuerden que es un hombre que le encanta defender exagerando y mintiendo sus puntos de vista a través de sus caricaturas, que son muy graciosas. Dice que los frailes, para que los frailes oyeran lo que querían escuchar. No, mire, la mejor prueba, decía yo, compare usted la historia general de las cosas de la Nueva España de Fray Bernardino de Sahagún, que es, digámoslo así, el autor que recopila y recupera la mayor cantidad de noticias sobre la antigüedad prehispánica, especialmente la azteca. Se compara con su fuente original, que es el famosísimo Códice Florentino, que se encuentra en la ciudad de Florencia, en Italia, pero que es el códice en el que se fundamentó, en el que se basó Fray Bernardino. Y el códice está hecho por indígenas. Ellos cuentan su historia y después es ya trasladada a la forma castellana de escribir por Fray Bernardino de Sahagún en su libro. Así que no exageró nada, Así era, y así era tal cual, y la prueba está en esta cuestión de los sacrificios humanos, que les decía yo, finalmente el sacerdote debe tener una pericia enorme para poder insertar su cuchillo de obsidiana entre los espacios intercostales, doblar, abrir un hueco para que quepa la mano, y con ella tomar el corazón, extraerlo del cuerpo del sacrificado, aún latiendo y chispeando sangre, elevarla sobre su cabeza, bañarse con la sangre sus propios cabellos, y después de eso pues ya se arroja el cuerpo escaleras abajo, en donde los destazadores lo parten en pedacitos y comienzan a repartir a las personas que están haciendo fila para recibir carne humana. ¿Para qué? Para llevarla a sus casas, para que sus familias coman. Ahí están las señoras, los señores, los niños también, los muchachitos, las muchachitas, todos esperando en la fila que les toque su pedazo de carne que diariamente se repite. Claro, no todos van por comida todos los días.
Afortunadamente se llevan lo suficiente para que dure 1 o 2 días antes de que se eche a perder, evidentemente, y después vuelven. Y todos los días hay sacrificio humano. Hay que destacar pues que este es un ritual absolutamente normal entre la población mexica, que repito será sustituido cuando suceda la conquista, porque los conquistadores, particularmente los misioneros, los conquistadores, ahorita diré algo de ellos, son igual de bárbaros y crueles, pero los misioneros logran convencer a las poblaciones originarias de que el sacrificado ya fue uno solo, de que la nueva religión ya no requiere el sacrificio de los demás para que entreguen su vida en favor de los dioses, como decían los aztecas que sucedía, sino que para ello Cristo ya estaba en la cruz, se las mostraban, y con eso había salvado a todos los demás, y para traer el sustituto cárnico necesario, pues importaron de España cochinitos, puerquitos, cerditos, porcinos, como quieran llamarles, para que todo el mundo pudiera comer carne, lo cual pues inmediatamente va a proliferar por todas partes, y a partir de ahí dejará de comerse carne humana para comerse carne de cerdo. Así de sencillo. Pero los españoles son igual de bárbaros, ¿eh? ¿Por qué? Pues porque es una forma universal de actuar esto de las matanzas y las masacres. Y recuerden ustedes que simplemente Hernán Cortés en Cholula, cuando venía apenas de Veracruz hacia la Ciudad de México, cuando entra a esta ciudad monumental entonces y se entera que probablemente sea víctima de una celada, de una emboscada en que le quieren poner los cholultecas, que eran aliados de los aztecas, pues decide anticiparse y hace una matanza gigantesca de los habitantes de la ciudad con el auxilio de sus aliados tlaxcaltecas, y se sabe que en una sola mañanita, rapidito, ejecutaron más o menos a 6,000 cholultecas, hombres, mujeres, niños y niñas, a todos los pasaron a cuchillo. Como lo mismo haría también, tiempo más adelante, Pedro de Alvarado, ¿se acuerdan ustedes en la famosa matanza del Templo Mayor, cuando, espantado porque veía en la plaza de Tenochtitlan que había muchísimos señores bailando y bailoteando esperando el sacrificio, y se asustó, pensó que lo iban a atacar, cuando en realidad estaban haciendo cola para recibir la carne que provenía del sacrificio humano, pues se anticipó también e hizo una tremenda matanza de indígenas allí en la Plaza Mayor de Tenochtitlan. Es decir, los españoles también tenían lo suyo, y al igual que los aztecas, fomentaron también el culto público a la muerte, el admirar las matanzas, el asistir con emoción a espectáculos verdaderamente espantosos de la muerte de los semejantes. Y si antes los aztecas iban y presenciaban el espectáculo del sacrificio humano por necesidad de comer o por una supuesta obligación hacia los dioses, más adelante también los españoles, ya con la Inquisición, van a promover que la gente asista a espectáculos igualmente espeluznantes, pero ahora por fe, por la fe de Cristo, por la fe católica, pensando que con eso seguramente, viendo quemar a los herejes, salvarían sus almas. Así que los españoles no se quedan nada atrás. La gente también gustaba, quizá por obligación, pero mucho, estoy seguro, por pasión, de asistir a los espectáculos que ahorita comentaremos ya para el siguiente bloque, de los autos de fe que organizaba la Inquisición de México, dándole de alguna manera pues esta especie de salida al populacho para que fuera a gritar y a disfrutar mientras está quemando a un semejante. Lo mismo pasa en todas partes, efectivamente, ¿eh? Ya platiqué hace un momento de que justamente en la Plaza de la Concordia, durante los días posteriores a la Revolución Francesa, en aquel periodo llamado el Terror, la gente asistía, familias enteras, a ver cómo se guillotinaba a aquellos que eran tachados de enemigos de la Revolución. Es decir, siempre ha habido pretexto para matar en público, para matar de manera espectacular, mientras la gente literalmente da alaridos de gozo y de gusto por la muerte de un semejante. Pero volvemos enseguida. Ya estamos aquí, amigas, amigos, para este último bloque de esta tarde que se me ha ido volando rapidísimo. Le quiero agradecer muchísimo a Alma de la Cruz, que me escribe y me dice que gracias. Al contrario, gracias a usted por escucharme.
Marisol López también le aprecio mucho que me haya escrito. Me encantó su comentario. Dice, acabo de escuchar sobre los sacrificios humanos. Me quiero morir. Le mando un abrazo. Solo me pregunto por qué no tuve un maestro de historia como usted. Que qué maravilla. Muchas gracias. Se lo aprecio enormemente. Don Eric Alberto García Rodríguez me dice que por favor grabe la conferencia de mañana. Es buena idea. Voy a ver si puedo hacerlo. Para los que no pueden ir, sí, entiendo que es el de José en Ecatepec. Para muchos, pues la distancia es larga. Pero sí les recuerdo, amigos y amigas, los que puedan y tengan tiempo y quieran hacerlo y no tengan mejor cosa que hacer, mañana domingo a las 12 del día en Ecatepec de Morelos, justamente en la Casa de Morelos, el sitio exacto donde fue fusilado aquel 22 de diciembre de 1815. Voy a estar por allá para platicar acerca de la muerte del siervo de la nación y del destino, de la historia de sus restos mortales. Me dará mucho gusto saludar a los amigos que puedan asistir allá a Ecatepec, en la Casa de Morelos, mañana a las 12 del día. Ya sé que al mismo tiempo hay Fórmula 1 y Gran Premio y esas cosas, pero bueno, yo como los automóviles y yo tenemos una especie de animadversión, yo no veo eso, entonces aquellos que tengan pues otras cosas que hacer, ni modo, pero los que no tengan nada mejor, los espero en Ecatepec. Me dará mucho gusto saludarlos. También le aprecio a don Carlos Aje Almazán y a Olivia, él desde Portland, Oregon, y ella en San Juanito de Escobedo, que nos saludan y que quieren hacer un grupo para proponer temas. Usted proponga. Mire, este programa se basa fundamentalmente en tres maneras de diseñarlo. Una, cuando hay algún tema o efeméride importante que atender, como lo hemos hecho, por ejemplo, con los asuntos de 1968, atendiendo al cincuentenario de esas fechas. Otra más, pues según también yo voy teniendo hallazgos o reflexiones o temas que me gustaría compartir con ustedes. Y otra tercera, muchas veces los amigos que me escuchan me han propuesto y hemos ido tratando de poco a poco ir dando salida a los temas que me han sugerido. Así que se vale y me encantará recibir sus propuestas. Don Raúl Tamayo me pregunta también desde allá Indianápolis que si el color azul en los sacrificados tenía algún significado. Sí, los pintaban a veces de azul como una especie de marca para que Huitzilopochtli los reconociera, o Tezcatlipoca más bien, para que los reconociera, y esos son los que me sacrifican a mí. Pensaban que los dioses pues tenían que reconocer a los cautivos por los colores. Pero bueno, lo mismo hacían los españoles, repito, y la Inquisición fue igual de cruel. Claro, en menor número de muertos, porque sí, hay que decir que en los 300 años de dominación española, el número de ejecutados por la Inquisición fue, déjenme decir una palabra muy tonta, nada más de 44. Bueno, ese nada más es espantoso porque un muerto así, pues ya simplemente es una tragedia. Claro, es incomparable con los muertos miles que ocasionaron los aztecas en sus sacrificios humanos, pero es el fondo el mismo exactamente, la expectación pública por la muerte que es ofrecida por, en este caso, la autoridad inquisitorial, como una especie de escarmiento generalizado para que la gente vea lo que le puede pasar a los pecadores, para que la gente se espante, pero más que espantarse, la gente lo disfrutaba. Y déjenme simplemente para en este breve espacio que me queda contarles que la Inquisición persigue a los herejes y que pues los herejes los había de diversos tipos: judaizantes, los que de alguna manera practicaban la fe judía en secreto; protestantes, que también en secreto eran calvinistas o protestantes o luteranos; había también pues hombres bígamos que faltaban a los delitos de las buenas costumbres en materia sexual; había también, por supuesto, acusados de hechicería y de brujería, que invocaban a Satanás para hacer curaciones o para hacer el mal; había también castigos en la Inquisición para sacerdotes que no cumplían con sus deberes sacerdotales o que usurpaban la función sacerdotal. Y había pues una serie y una gama diversa de delitos que eran perseguidos y que, para no hacer el cuento muy largo, les puedo recomendar que lean si quieren conocer acerca de ella de una manera sumamente interesante, amena, a veces divertida, pero también muy trágica, una novelita maravillosa de aquel abogado, periodista, general, escritor, diplomático, político,
el general Vicente Riva Palacio, una novela hermosísima que se llama Don Guillén de Lampart, Rey de México, o Memorias de los tiempos de la Inquisición. Este hombre, Guillén de Lampart, va a estar preso en la Inquisición, finalmente será ejecutado, pero les recomiendo, si quieren enterarse de cómo era aquella vida sórdida y terrible dentro de la Inquisición, en el ambiente plenamente colonial del año de 1640 y tantos, y creo yo que es una forma muy muy atractiva de estudiar a la Inquisición. La Inquisición cada X tiempo, no era diario ni era cada año, en varias ocasiones organizó públicamente lo que se llaman autos de fe, un espectáculo público que logró realizar en 1529, 1539, en 1574, así, en años muy diversos. Fueron un total de 15 autos de fe a lo largo de casi 300 años, en los cuales, cuando reunía ya un buen número de causas de juicios, pues sacaban los reos a la calle para que en plena plaza pública, allí en la Plaza Mayor, en el Zócalo, allí se leyeran sus sentencias, luego se les trasladaba al lugar del quemadero, que era la parte occidental de la Alameda, aquí en la propia capital de la República Mexicana, y luego se invitaba al pueblo a que presenciara el castigo. Pero desde el primer momento, cuando los reos eran sacados a la Plaza Mayor, a nuestro Zócalo actual, ya el Zócalo, la plaza, estaba llena. Estaba el virrey, estaba su corte, su familia, estaba la universidad, los tribunales, los gremios, las corporaciones, lleno todo aquello para escuchar y ver en un estrado a los condenados a muerte. Se leían sus sentencias, la gente chiflaba, la gente gritaba, y luego se les subía a un carrito tirado por bueyes, por lo tanto caminaba muy despacio, un carrito descubierto, en donde iban estos hombres de pie amarrados por el tránsito de las calles que hoy sería la Avenida Madero y la Avenida Juárez, hasta llegar a la parte occidental de la Alameda. Pero en todo ese trayecto, que hoy encaminándose hace en 15 a 20 minutos, pues se hacía casi en una hora por la baja velocidad de los bueyes que iban tirando las carretas. Y entonces pasaba algo verdaderamente interesante. La gente agolpada en las banquetas, llenas a reventar de personas que estaban allí, padres, madres, tíos, abuelas, niños, niñas, se dedicaban a vejar, a ofender, a arrojarle cosas, piedras, jitomates, huevos podridos, porquería y media a los condenados a muerte, que eran obligados a recibir toda esta lluvia de inmundicias por el simple hecho de que eran herejes que iban a morir. Y la gente fascinada apedreándolos. Esto es algo increíble, pero es cuando el ser humano, y sucede hasta la actualidad, el ser humano verdaderamente da un vuelco en su corazón y sale una parte que es incontrolable al parecer para unirse colectivamente a este delirio de ofender sin responsabilidad, de poder lastimar sin culpa, sobre todo a un condenado a muerte, que finalmente llegan a esta parte occidental de la Alameda, donde se encuentra el quemadero de la Inquisición, y en donde van a pasar todavía varias cosas. Fíjense, si este hombre acusado, uno de estos 44 que en alguna ocasión, que en los 3 siglos fueron ejecutados, o en 1649, donde fue más, hubo 13 quemados, si este hombre se arrepiente en el tránsito y avisa que quiere confesarse y quiere decir todos sus pecados, no le canjean, no le perdonan la vida, no se la permutan, se la canjean por una muerte más suave mediante el garrote vil, que es una sillita que tiene atado atrás un poste, en donde hay colocado un pequeño collarín de hierro con una tuerca, que al irse apretando revienta la vértebra cervical y la gente muere inmediatamente, pero dicen que es indoloro. Pero los que no se arrepienten pasan al quemadero, van a ser quemados. Y hay 2 tipos de maneras de quemar a los reos en la Inquisición, todos por la fe, por haber pecado de herejes, por judaizantes, por protestantes, por bígamos, eso a lo mejor sí los merecen, por pederastas, también hubo algún caso, estos sí lo merecían por supuesto,
Pero hay dos maneras, fíjense bien. A todos estos delitos de herejía o de delitos contra las buenas costumbres sexuales, los ejecutan quemándolos con leña seca. Y toda la gente está presenciando y dando alaridos, ¿eh? Así como cuando en la Edad Media quemaron a Santa Juana de Arco, así igualito. Porque recuerden que para esto de quemar católicos y protestantes y todos son exactamente iguales, ¿eh? Así quemaron también a las brujas de Salem. Los queman con leña verde porque la leña verde provoca la muerte no por las llamas, sino por la combustión y el anhídrido carbónico, el gas carbónico que sale de la quema de los maderos secos, ahogan, asfixian al río y muere antes de ser tocado por las llamas. Es una muerte pues más o menos piadosa porque con leña verde se quema a aquellos que fueron acusados o acusadas de brujería o de hechicería. Amigas y amigos, esto es parte del espectáculo de la muerte que a veces el ser humano pues disimula bajo la máscara de la alegría de una calaverita o de una cancioncita infantil que tiene que ver con Halloween. Nos escuchamos la semana que entra, primero Dios. Muchas gracias por su atención. A don Raúl Cruz en los controles, a don Guillermo López de Greta en la producción y a ustedes, amigos, que tengan un buen y hermoso fin de semana. Hasta pronto.